Bueno, todos sean bienvenidos a la Casa del Eterno. Damos inicio a este tiempo de la explicación de la porción escritural que corresponde a esta semana, que es Shlach Lecha o Shelach Lecha, que significa envía para ti, ¿sí? Bien, esta parashá abarca varias cosas, dentro de ellas la más importante, vamos a decir, o la más llamativa, es el aspecto de los espías que fueron a recorrer la tierra y que regresaron con maledicencia, hablaron mal de la tierra, y esto provocó grandes catástrofes dentro del pueblo de Israel, y es una gran meditación que nosotros debemos hacer en nuestros días acerca de la Lashon Hara, de no hablar mal, no tener queja, no hacer murmuración, etc. Sabemos que la Torá es una simbología, toda está codificada. Entonces, cuando nos dicen los sabios que cuando habla de que estos espías iban a explorar la tierra, habla como tal que ellos tenían que explorar o escudriñar las escrituras, como dijo nuestro Señor Yeshua, ya que dice que era una tierra que fluía ¿qué? Leche y miel. Y Pedro, el apóstol, dice: desea como niños recién nacidos la leche espiritual, ahí en primera carta de Pedro 2:2. Entonces hace referencia a que la Torá es una leche para nosotros, ¿verdad? Es cuando iniciamos en la palabra del Eterno. Y luego dice el rey David, ahí en el Salmo 119, 103, dice que tu palabra es más dulce que la miel. Entonces, cuando dice vayan y exploren la tierra, es una analogía para que nosotros, toda la humanidad, podamos, todo aquel que se quiera acercar al Eterno, podamos explorar, escudriñar, adentrarnos en los secretos de la Torah, en los tesoros de la Torah. Y bueno, realmente hay aquí mucha analogía en este primer capítulo. Dice el verso 32 que cuando estos espías trajeron el reporte negativo, otras versiones dicen que infamaron la tierra, lo cual quiere decir que esto fue un pecado muy grave, infamar o difamar o hablar mal de lo que Hashem había hablado bien. ¿Sí se acuerdan lo que había dicho el Eterno? Usted lo acaba de decir, dice, es una tierra que fluye ¿qué? Leche y miel. O sea, es algo que es algo precioso, es algo maravilloso, es algo muy bueno. Y vienen los espías y ¿qué dicen? Todo lo contrario. Entonces hablaron mal de lo que ya el Eterno había hablado bien. ¿Qué causó esto? Causó que toda la congregación murmurara en contra del Eterno. Ahora, lo curioso es, como ya sabe usted, dos de ellos hablaron bien, pero fueron más los que hablaron mal. Pero lo curioso es que el pueblo, ¿a quién le creyó? A los que hablaron mal, ¿sí? Ahora sí que se dejaron llevar por la mayoría. Entonces los que hablaron mal y provocaron que el pueblo de Israel murmurara, que se quejara. Dice la porción que leímos, dice, y ellos gritaron, ¿no? Alzó el pueblo su voz y gritó y lloraron toda aquella noche. Esto fue muy desagradable delante del Eterno, pero ¿quién es el que causó todo esto? Dos personas. Más de 600,000 personas se dejaron llevar por 10 personas, ¿sí? Que fueron los 10 espías que dieron un mal informe. Entonces vemos que primero los espías hablan mal, el pueblo les cree. Después vemos que el pueblo grita y se queja. ¿Y en qué termina todo esto? En murmuración. El pecado fue tan grave que ellos estaban a punto de ser exterminados. Hashem tomó la decisión y le dice a Moisés: déjame acabar con ellos, yo te voy a levantar una nación que sea mejor que ellos. Y aquí vemos la intercesión que hizo Moshe, y él empezó a clamar al Eterno, y bueno, el Señor les perdonó, pero
lo que nos da a entender es que fue tan grave que iban a ser exterminados totalmente, hermanos, de la faz de la tierra. Ahora, ¿en qué momento estos hombres dieron, o este pueblo dio cavidad a todo esto que sucedió, dio cavidad a la incredulidad? Vamos a ver qué dice Devarim 1:22. El libro de Hebreos 4:6 nos dice que fue por causa de desobediencia. Dice, por eso no entraron a la tierra prometida, por ser desobedientes. Y el libro de Números 14:9 nos dice que fueron rebeldes. Entonces se conjuntan estas dos situaciones, pero ¿cómo inició todo esto? ¿Qué dice Devarim 1:22? Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Sí. Entonces, ¿quién es el que decidió ir a recorrer la tierra? ¿Quién dijo, hay que recorrer la tierra? Pues el Eterno le mandó a Moisés. A ver, otra vez que lea al hermano, escuche con atención. Y vinisteis a mí todos vosotros. ¿Quién vino? Dice el pueblo, ¿verdad? Ellos vinieron con Moisés y le dijeron, déjanos ir, vamos a recorrer la tierra, ¿sí? ¿Qué había dicho el Eterno? Yo se las voy a entregar, yo se las voy a entregar. Ya había firmado, ya había dado su palabra, pero ellos dijeron, pues vamos a ver y vamos a explorarla, vamos a ver si dudaron exactamente. Entonces ahí vieron que cavidad a que se desatara, hermanos, todo ese caos del que estamos hablando, ¿no? De la murmuración, de la queja, de la maledicencia, etcétera, la shonara. Pero todo esto fue ¿por qué? Porque ellos desde un principio dudaron. Vamos a ver algo más interesante adelante, pero esto es importante notarlo. Le dieron lugar ¿qué? A la duda, ¿sí? Ahora, toda maledicencia siempre va a empezar, hermanos, con una verdad, ¿sí? ¿Para qué? Desacreditar, para que se sostenga. Exactamente, para que pueda creer, para que pueda ser sostenida esa maledicencia. Entonces, toda maledicencia va a empezar con una verdad. ¿Recuerdan el pasaje de Bereshit donde dice que el Satán o la serpiente, como lo menciona, dice que le dijo, engañó a Eva? La hizo caer en duda, pero ¿cómo inició? Metiendo una verdad. Y de ahí vino ¿qué? Vino la mentira. Ahora, vemos que se dividieron los dos espías, se dividieron, eran 10 y eran 2. Ahora, todos vivieron la misma situación. Los 12 vieron lo mismo. Los 12 estuvieron en el mismo lugar, recorrieron la misma parte, pero unos vieron de una manera y otros vieron de otra manera. ¿Qué nos dice esto? Que todo es cuestión de enfoque, ¿sí? Todo es cuestión de enfoque. De la manera en que uno quiera ver la situación es la manera en la que uno va a tener que enfrentarla, ¿sí? ¿Qué veían los 10 espías? A ver, hermanos, ¿qué veían los 10 espías? ¿Qué vieron? Vaya más allá, trasládese. Lo que no está escrito, sáquelo usted y vea qué es lo que ellos vieron. ¿Solo lo material? Vieron lo material. ¿Alguien más? Inferioridad. Se vieron inferiores a sí mismos. ¿Alguien más? Lo mismo, el Calvás les influyó, tuvieron miedo más que nada. Recibieron miedo de Sí. ¿Qué más? entrar ahí y no conquistar. ¿Se acuerdan cuando regresaron con el informe y qué dijeron? Vimos ahí que gigantes, ¿no? Vimos ahí gigantes.
Realmente, como le digo, como esto todo es una alegoría, una metáfora, cuando habla de gigantes se está refiriendo al Yetzer Hara, ¿sí? Que a veces se vuelve enorme, ¿no? El ego, la inclinación al mal se vuelve enorme y vemos tan grande el problema y decimos no puedo. Entonces vieron que tenían que trabajar en algo y les dio flojera. Exactamente. Ellos se dieron cuenta, eso es lo importante, ¿no? Que ellos sabían, estaban conscientes de que era algo en que estaban mal, pero les dio flojera trabajar en ello. Porque es más fácil que dejarse llevar por el mal, por la pereza, que trabajar en el asunto. Entonces ellos vieron esos gigantes, se vieron incapaces, se vieron inferiores, pero ellos vieron un Dios incapaz, un Dios limitado, ¿sí? Ellos visualizaron a su Dios, lo visualizaron incapaz, ilimitado, débil, porque no dijeron son más fuertes que nosotros. Entonces eso es lo que ellos vieron, un Dios en el que no se podía confiar. De verdad, hermanos, que a veces puede suceder esto, que alguien tal vez no con sus palabras, con sus labios, pero sí pueda decirlo internamente o con sus actos, no creo lo que Dios puede hacer, y eso es algo grave, porque eso puede llevar ¿a dónde? Hasta el exterminio, ¿sí? Espiritual. Hashem nos libre y nos conceda al Eterno tener la visión que tuvieron los otros dos espías, Josué y Caleb. Vemos ¿qué cree usted que ellos vieron? Y repito, todos vieron lo mismo, todos estaban en la misma situación, en el mismo lugar, todo estaba igual. El enfoque que dieron cada uno es lo que cambió la situación. Ahora, ¿qué vio Yehoshua y Caleb? Una fe en el Eterno. Tenían fe, pero ¿qué vieron? Con esos ojos de fe, ¿qué lograron ver? Una tierra buena, productiva. Ellos vieron lo que ya el Eterno les había dicho, ¿no? Que era una tierra buena, una tierra que fluye leche y miel. Muy bien. ¿Qué más vieron? Que esa tierra les correspondía a ellos, era propiedad, era para ellos por la promesa del Eterno. Visualizaron lo que ya el Eterno les había dicho, ¿sí? ¿Qué más? Sí, lo mismo, yo creo que ellos ni siquiera habían llegado y ellos ya sabían que vieran lo que vieran, ellos solo iban a comprobar lo que iba a ser suyo. Ya estaban viendo de antemano que lo bueno, ¿no? Sin importar lo que vieran físicamente, pero ya estaban visualizando lo bueno. ¿Qué más vieron? Una oportunidad para ver milagros. Sí. Vieron, hermanos, ellos visualizaron cuando entraron a la tierra, ellos vieron el poder de Dios. Porque decir, estos gigantes los vamos a derrotar, ¿cómo? Solo con el poder del Eterno. Entonces ellos pudieron ver a su Dios, un Dios que es todopoderoso, pudieron ver a un Dios confiable, visualizaron a un Dios capaz, visualizaron a un Dios que lo conocían como el Shaddai. Entonces ellos pudieron ver estas cosas, que confiaron en que su Dios era un Dios fuerte. Sí, la gente que está aquí es fuerte, pero nuestro Dios es más fuerte, ¿sí? Y Él nos va a dar la victoria. Entonces, imagínense que uno lo que tiene que hacer es ver, hermanos, la realidad de lo que el Eterno nos ha hablado, ¿sí? ¿Cuál era la verdad? Ellos vieron una cosa, ellos vieron otra. Pero ¿cuál era la verdad? ¿Cuál fue la verdad, hermanos? Pues la que vieron Josué y Caleb. Sí, esta es la verdad. La verdad era que el Eterno les dijo, yo les voy a entregar esa tierra. Yo ya se las prometí y yo se las voy a entregar.
Esa es la única verdad. Entonces los dos espías se fueron por el lado de ¿qué? Por el lado de esa verdad, ¿sí? Porque esa tierra pertenecía a los hijos de Israel. Ahora, cuando estos espías regresan y todo el mundo ahí esperándolos, ya no ansiosos de escuchar el informe que traían, y ellos empezaron a hablar mal, hubo algo interesante que ellos mencionaron. Dice, y vimos ahí a los hijos de ¿quién? De Amalek. ¿Sí se acuerda quién es Amalek? Uno de los enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Y fueron uno de los primeros con los que tuvo que pelear el pueblo de Israel. Bueno, pues ellos ya saben qué significa Amalek, ¿no? Significa duda. Bueno, porque Amalek y duda tienen que el mismo valor gemátrico. Amalek y duda. Muy bien. Ahora, quiere decir que ellos llegaron y lo primero que hicieron que fue inyectar la duda. Se fue una de las primeras cosas, que ellos que inyectaron la duda, como que fue un mensaje subliminal, ¿no? Abusados, ahí está Amalek. Entonces ellos empezaron a inyectar esa duda. Le voy a decir qué significa duda. Significa vacilación, significa falta de determinación, incertidumbre. No hay certeza, no hay seguridad. Entonces, una persona que tiene duda es una persona que no está segura, que tiene incertidumbre, que está vacilando, ¿sí? O sea, no tiene determinación de decir, esto es lo que dice la palabra, esto es lo que dice Hashem y esto es lo que voy a creer. Entonces, hay que buscar esa certeza en el Eterno, esa determinación. Porque dice el apóstol Tiago, ahí en Tiago 1:6, dice, todo aquel que pida, que no dude. Porque el que duda es como la onda del mar, que va y viene. Entonces está ahí vacilando entre dos pensamientos. Y ese es el consejo de la palabra del Eterno, no dudes. La raíz de esta palabra duda es una raíz indoeuropea que se escribe o se dice así. Estamos hablando de duda. Viene de una raíz que es dúo. ¿Qué quiere decir en nuestro español dúo? Doble, dos, par, todo eso, ¿sí? Entonces, quiere decir que el que tiene duda está entre dos. ¿Quiénes son esos dos? Estamos hablando de las cosas espirituales. Uno sería el Eterno y el otro sería el adversario, que siempre está tratando de inyectar sus pensamientos malignos, ¿no? Ahora, ¿quién nos dice la verdad? El Eterno. ¿Quién nos dice la mentira? El adversario. No dice su palabra, que la palabra de Hashem dice que él es mentiroso y padre de mentira. Dice, él miente desde el principio. Quiere decir que él siempre está hablando mentiras. Dice, no hay verdad en él. Y nuestro Señor Yeshua, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero una persona que tiene duda, entonces se encuentra atrapada entre dos pensamientos, entre dos emociones, dos fuerzas que le van a estar ahí oprimiendo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tomar la determinación de decir, o sea, de decidirse, ¿a quién le voy a creer? ¿Se acuerda cuando Elías le dijo al pueblo, ya dejen de estar entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, ya váyanse con él. Pero si el Eterno es Dios, dejen todo y sírvanle de todo corazón.
Y eso es, hermano, lo que hoy el Eterno nos llama precisamente a eso, a tener una determinación, una decisión de ya dejarnos de estar dudando, de estar pensando, de estar titubeando, de estar vacilando. Tomemos la determinación y decidamos a quién le vamos a creer. Debemos entender a quién le vamos a creer. Como le dije anteriormente, la palabra duda y la palabra Malek tienen el mismo valor gemátrico, que es de 240. ¿Sí? Ahora, ¿qué letra hebrea corresponde al número 2? La Bet. ¿Y qué letra hebrea corresponde al número 4? Dale. Y de aquí, hermanos, se forma una palabra que es Ba. ¿Sí? Y esa palabra significa jactancia, mentiroso. Y de esta palabra se deriva de la palabra Bada. Pero no olvide, ¿esto qué es? Jactancia y mentiroso. Pero deriva de la palabra Bada. ¿Y qué significa la palabra Bada? Significa inventar. Fíjese, significa inventar, imaginar. Entonces, ¿qué hace la duda? Inventa e imagina. Y aquí quiero tratar algo muy interesante, hermanos, respecto a la imaginación. Entonces, si esto es la duda, Amalek representa la duda, Amalek es nuestro adversario, y esto significa inventar e imaginar. Entonces, ¿quién es nuestro enemigo? La imaginación. ¿Se da cuenta? La imaginación es nuestro enemigo. Lo que hay en nuestra imaginación es lo que finalmente nosotros creeremos, la forma en la cual vamos a actuar. ¿Se va a basar en qué? En nuestra imaginación. Ahora, ¿la imaginación es buena o es mala? Dependiendo del uso. Puede ser buena, puede ser mala, ¿sí? Dependiendo del uso que nosotros le demos. Dice ahí en 1 de Crónicas 29, 18. Por favor, denle lectura. Crónicas 29, 18. La palabra que se está utilizando, la palabra hebrea en esta porción es Yetzer. ¿Qué dice? Adonai, Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo. Cuando dice ahí voluntad, en el hebreo tiene la palabra Yetzer, que significa ¿qué? Imaginación. Quiere decir que el pueblo de Israel ya tenía que imaginado el templo. O sea, ellos ya estaban imaginando que iban a construir el templo. Ahí está hablando el rey David respecto a la construcción del templo. Y dice: Señor, mantén en este pueblo la voluntad, la imaginación. Que ellos no pierdan lo que ya tienen imaginado. Entonces aquí está siendo usado, hermanos, esta herramienta está siendo usada para bien, y por eso ruega al rey David que se mantenga con esa imaginación, que ahí la mantengan, que ahí la sostengan. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir. Todo, hermanos, surge en la imaginación. Antes que actuemos, antes que hablemos, ¿dónde estuvo eso? En nuestra mente. ¿Sí? Otra vez. La forma en que actuamos, todo lo que actuamos y todo lo que hablamos, primero estuvo en nuestra mente, en nuestra imaginación.
Y al rato en el mensaje vamos a hablar un poco más acerca de esto, está bien interesante. Pero vemos entonces que cómo se imaginaron los espías, cómo se vieron a sí mismos, ahora sí, como decían hace un momento, incapaces, derrotados, desanimados, se vieron inferiores, se vieron débiles, así se imaginaron ellos. Sí se entiende esto, hermanos. Estamos hablando de la imaginación. Entonces ellos se imaginaron así. A diferencia de Josué y Caleb, que ellos se imaginaron fuertes, llenos de vigor, se imaginaron valientes, se vieron poderosos. Fueron los dos enfoques que tuvo cada uno, pero era que en donde, aquí en la imaginación. Ahora, para la palabra imaginación hay más, en el hebreo hay más palabras. Vamos a ver solamente 3. Una es Hagar. Y esta palabra significa murmurar. Y estamos hablando de imaginación. ¿Sí? Estamos hablando de imaginación. La otra es Hashab. Y significa interpretar. Y también significa idear. Y aquí también significa quejar. Y la otra palabra es sherirut. Y esta palabra significa pensamiento. Y también significa enemigo. Y todo esto, hermanos, es la palabra imaginación. ¿Sí? Perdón, es interpenetrar. Interpenetrar. Entonces, ¿de qué nos habla la imaginación? O en sí, hermanos, ¿qué conclusión podemos sacar de la imaginación? Tomas una idea, tomas una forma, la inyectas, la penetras en tu ser, ¿sí? Pero estoy hablando que uno puede penetrar una idea, la idea que uno quiere. ¿Sí, hermanos? No lo que uno está viendo, sino la idea que uno quiere, la forma. Uno crea la forma, la penetra uno en su interior, ¿sí? Y entonces esto se va a convertir en una realidad. Porque esto se va a manifestar físicamente. ¿Qué se va a manifestar físicamente? La idea, la forma que tú hayas creado en tu ser, en tu imaginación. ¿Se da cuenta que esto es muy poderoso? Esto es muy poderoso, hermanos. Porque la imaginación es algo, es una herramienta definitivamente muy poderosa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que impregnaron en su ser los 10 espías? ¿Qué forma es? Esa forma que lo que ellos imaginaron, eso lo penetraron, lo pusieron, lo impregnaron ahí en su mente, se mantuvieron con esta imagen y eso mismo fue lo que llegaron a decir. Pero los otros dos también se formaron una imagen, también la implantaron en su ser y también llegaron a decir eso. De tal manera que Caleb dice, como diciendo, cállense, espérense, no oigan aquí, miren, es una tierra que el Señor nos va a dar. Podremos, somos fuertes, el Señor nos los ha prometido, vamos a hacerlo. Pero los otros 10 ya habían implementado en su chip, ya habían implementado una imagen, ya habían creado e implementado esa imagen, implantado, y entonces ya, ahora sí que nadie lo sacó de ahí.
pero por la imaginación, o sea, lo que ellos ya habían imaginado. ¿Cuántas veces nuestra imaginación la dejamos que se vaya? Y luego, ya que se fue, ya la jalamos otra vez y ya nos quedamos con eso. Y entonces ahí está, hermanos, el error. Debemos cambiar la imagen, debemos cambiar esa forma y tratar de implementar una buena cosa en nuestra mente para que eso se traslade, ¿qué?, a la realidad. De hecho, la imaginación es una palanca para la fe, ¿sí? Es una herramienta que nos sirve para la fe. O sea, uno debe verse que ya lo que uno quiere. Pero mientras no lo declares como boca, no funciona. Funciona bastante imaginando. ¿Puedo decir también? Esa pregunta se va a responder al rato en el mensaje, hermana. En el mensaje está tu respuesta de al rato, ¿sí? Bueno, entonces vemos que, como vimos que la palabra duda viene de dúo, entonces ahí, ¿quién decide? ¿Quién decide qué creer, qué pensar, qué impregnar? Nosotros decidimos, o impregno cosas buenas o impregno cosas malas. Ahora sí que ya es nuestro libre albedrío, nuestra voluntad. Imaginación, como le dije, también es yetzer, y esta palabra significa una forma, significa designio, y me gustó esa frase, designio. Quiere decir que entonces la imaginación, que es un designio, o sea, es algo que tú te puedes crear, es algo que tú puedes realizar. O sea, tú tomas tu designio, tú decides qué es lo que vas a hacer. ¿Sí? Uno, hermanos, es el que toma esa decisión. Vemos también que ahí en Isaías 29:16, esto también, hermanos, es una cita muy, muy importante. Por favor, escuche qué dice. Vuestra perversidad ciertamente les será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, ¿no entendió? Y ahí habla, hermanos, también en el hebreo la palabra yetzer. ¿Pero de qué está hablando? Del barro, ¿sí? Como la imaginación es como un barro en las manos del alfarero. Entonces quiere decir que nosotros decidimos qué crear, qué formar, qué forma le vamos a dar. Ejemplo, un accidente, ¿no? Una persona va y de pronto choca. No le pasó nada a la persona, pero pues fue al fin de un accidente y hay ahí situaciones, chocó con otro coche, etc. Ahí está la situación es el barro. Ahora, ¿qué molde le vamos a dar? El que tiene el concepto de los 10 espías, ¿qué va a pensar? O sea, inmediatamente ese molde, ese barro, lo va a empezar a moldear con su imaginación. ¿Y qué es lo que va a terminar pensando? Se va a ver ya hasta en la cárcel. O se va a ver a futuro en el hospital. A lo mejor no siento nada, pero yo creo que no, hasta paralítico voy a quedar. ¿Sí? Cuando se tiene el concepto de los 10 espías. Pero el que tiene el concepto de los otros dos, entonces él va a tomar ese mismo barro, va a moldear también la situación. ¿Y qué va a decir? Con la ayuda de Hashem no va a pasar a mayores. Lo mínimo. No va a pasar a mayores, lo mínimo. Pero como hablábamos a otra ocasión en el mensaje, realmente a veces es más fácil, o nos dejamos llevar más por los malos pensamientos que por los buenos pensamientos, y es algo que debemos cambiar. Entonces vemos que la imaginación significa capacidad mental para representar imágenes, ¿sí? Capacidad mental para representar imágenes.
En la imaginación, por favor, escuche esto. En la imaginación manipulamos la información de la memoria. Manipulamos la información de la memoria y creamos una realidad. ¿Sí? Así, hermanos. Manipulamos y creamos ¿qué? Una realidad. Esto, hermanos, no es como se maneja en el mundo. No es que vamos a evadir la realidad. Se crea una realidad. ¿Sí? Confirmo esto, hermanos. No se está evadiendo la realidad. Como a veces dicen, no, pues, ¿cómo voy a decir que me siento bien si me siento mal? Eso es evadir la realidad. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de crear una realidad con el poder de la imaginación, formar con ese barro, esa situación, formar la realidad que queremos y trasladarla. Pero eso es a través de la imaginación y es crear esa realidad que nosotros estamos anhelando. ¿Sí? Entonces, que la conciencia de esta semana, hermanos, sea que nosotros confiemos plenamente en el Eterno, confiemos en sus promesas, no nos dejemos llevar por lo que vemos, sino vamos a crear nuestra realidad conforme con la base de la palabra del Eterno, y que se pueda decir de nosotros lo que se dijo de Caleb: hubo otro espíritu en él. O sea, hubo una unción diferente. Él tuvo, hermanos, la capacidad de mantener su fe en el Eterno, y por eso dice, hubo otro espíritu en él. ¿Ven? Que Hashem bendiga su palabra en nuestros corazones. Damos tiempo para preguntas y comentarios.